Bueno, antes de empezar me preguntaron si podría explicar el ejercicio, el último ejercicio de la clase 6. Sí, lo cuento un poco, ¿no? Rápidamente y comienzo con la clase, ¿les parece? Bárbaro. Sí, es este ejercicio que está acá, que están viendo. ¿Todos se escuchan bien? ¿Se escucha? Vamos a ver. Perfecto. Perfecto, bueno. Sí, Bueno, entonces el ejercicio dice, una centrifugadora pasa de estar detenida a girar a 450 revoluciones por minuto en 15 segundos. Si el radio del tambor es 25 centímetros, calcular el módulo de la aceleración angular, las vueltas que da en ese tiempo, el módulo de la velocidad angular, t igual a 10 segundos, el módulo de la aceleración tangencial y el módulo de la aceleración normal o centrípeta, yo entiendo qué quiere decir acá. Todo cortado. A ver. Bueno, y el módulo de aceleración normal, o sea, la centrípeta, para t igual a 15 segundos. Les cuento cómo sería entonces la idea. O sea, el punto es que hay una centrifugadora que está girando, ¿no? Y está a cero, perdón, velocidad cero, y después empieza a girar al cabo de 15 segundos a una velocidad de 450 revoluciones por minuto en 15 segundos. O sea que inicialmente, vamos a decir, en el estado inicial, inicialmente la velocidad inicial es cero. Inicialmente puede ser, por ejemplo, yo digo en t igual a cero. Y en t igual a, vamos a poner 15 segundos, en 15 segundos dice que vale 450, no, 45, 450, no, revoluciones por minuto. Entonces, para esto para resolver este ejercicio tenemos que usar las ecuaciones de cinemática, porque esto es cinemática. En ningún momento se habla de cuáles son las fuerzas o cuál es la fuerza que produce el movimiento, sino que es la parte solamente de cinemática, preguntas sobre velocidades y aceleraciones. ¿Sí? Podría eventualmente preguntar sobre posición, que algo aquí pregunta con el ángulo que giró. ¿Sí? Con lo cual tenemos que usar las ecuaciones de cinemática. Si ustedes recuerdan, acá tengo las ecuaciones de cinemática, acá son,
2. Bueno, las voy a poner aquí. No importa. ¿Se acuerdan? Las ecuaciones de cinemática eran para el movimiento circular θ igual a θ inicial y más velocidad angular inicial por t más un medio de la aceleración angular por t cuadrado. Y para la velocidad angular tenemos velocidad angular inicial más la aceleración angular por t. ¿Se acuerdan? Todo esto es cinemática cuando alfa es constante. O sea que es el equivalente al caso que nosotros vimos de cinemática en el plano, en el cual esas ecuaciones valían cuando la aceleración era constante. Acá es cuando la aceleración angular es constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá primera pregunta que hace, la voy a contar rapidito si arrancamos la teoría. El módulo de la aceleración angular. ¿Qué información me da? Me dicen que inicialmente la velocidad angular vale 0. Y al cabo de 15 segundos, que es un cierto tiempo, la velocidad angular es 450 revoluciones por minuto. ¿Cuánto vale alfa? Me dice. O sea que básicamente con esta ecuación que está acá podemos calcular la aceleración angular que sufre ese tambor, ¿sí?, al cabo de 15 segundos, o por lo menos la aceleración media, angular media. ¿Sí? Primero que nada tenemos que pasar de 450 revoluciones por minuto a las unidades que vamos a trabajar, que son radianes sobre segundo, o lo que es equivalente a 1 sobre segundo, al cuadrado, radianes sobre segundo al cuadrado, la aceleración angular. Entonces, ¿cómo pasamos de revoluciones por minuto a, en el caso este que es la velocidad angular, de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, o 1 sobre segundo? ¿Cómo pasamos? Bueno, 450 revoluciones por minuto significa que hace 450 vueltas, en equivalente a radianes sería 450 veces 2pi. ¿Sí? Porque hace 450 vueltas, o sea, 2pi, dividido minutos. 450 revoluciones por minuto. Un minuto son 60 segundos. O sea que esto sería la velocidad angular, vamos a decir, la velocidad angular final, ¿sí?, a los 15 segundos. A los 15 segundos. Me preguntan esto, ¿cuánto vale alfa? Y bueno, lo voy a despejar de acá. Esperen que no se quede todo. Entonces me queda alfa es igual a la velocidad. Voy a despejar alfa de esta ecuación para calcular eso. La velocidad angular final es, esta ecuación sería así, la voy a poner acá otra vez, para que quede más claro. Esto sería velocidad angular final, velocidad inicial vale 0, porque dice que parte de reposo. Y el tiempo serían 15 segundos. ¿Sí? Y lo voy a poner otra vez acá. Esto sería la velocidad angular final. Vamos a ponerle menos decimales. Sí, o sea, lo que hice básicamente fue, utilizar la ecuación de cinemática para la velocidad para determinar alfa. ¿Por qué usé eso? Porque a mí me dan información sobre eso. A mí me dicen cuánto vale la velocidad angular en distintos momentos. Me dice al tiempo 0, que vale 0, y al tiempo 15 segundos, que vale 47,12 radianes sobre segundo.
Y ahí saco alfa. ¿Sí? Alfa es igual a 47.12 dividido 15. Eso sería alfa. Bien. Después me pregunta, las vueltas que dan ese tiempo, o sea, cuál es el ángulo, básicamente, cuántas revoluciones da en ese tiempo, en esos 15 segundos. Para eso ahora tengo que ir a la otra ecuación, que es la ecuación que me habla de el ángulo recorrido en cierto tiempo. Conociendo alfa, conociendo omega, y el tiempo que transcurre, calculo cuánto ángulo recorrió en esos 15 segundos. ¿Sí? Entonces acá voy a decir, θ, es el total, es el ángulo inicial, que no importa, el ángulo inicial, decíamos, puede ser 0, porque yo el ángulo lo miro desde el momento en el cual está detenido, más la velocidad angular. La velocidad angular dijimos que era, inicial, 0. O sea que esto vale 0. Más un medio de la aceleración angular, que sería 3.14 por 15 segundos al cuadrado. Y esto me va a dar un ángulo. O sea, eso me va a dar, vamos a sacar esto de acá, para que no haga tanto ruido. A ver, está ahí. El ángulo recorrido en radianes, yo al pasar la velocidad a radianes sobre segundos, todas las unidades son el ángulo en radianes, la velocidad angular en radianes sobre segundos, la aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado. Ese es el ángulo que recorrió en 15 segundos. Yo quiero pasarlo a revoluciones, a vueltas. ¿Cuántas vueltas, me pregunta, en la parte B, dan ese tiempo? Yo sé que una vuelta son 2000 radianes. Para saber cuántas vueltas hago el número es el ángulo, o sea, 353.25 dividido en los radianes, que es una vuelta, 2000. O sea que eso me da 56,22 vueltas. Da en 15 segundos. ¿Correcto? ¿Me tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Antes de que siga rápidamente. Bueno, después pregunta. El módulo de la velocidad angular para t igual a 10 segundos. Bueno, eso lo que tengo que hacer es ir a la ecuación esta, que me dice la velocidad angular en función del tiempo. O sea, básicamente esta ecuación está acá. Esta ecuación, pero ahora nuevamente esto vale 0. Esto vale 0. La aceleración angular ya la determiné antes. La aceleración angular, voy a buscarla por acá. Dice 3.14. 3.14. Y el tiempo me dice al cabo de el módulo de la velocidad angular a t igual a 10 segundos. 10. Y esto sería la velocidad angular a los 10 segundos. Fíjense lo que estoy usando acá, es importante que ustedes les quede claro. A mí me preguntan en este ejercicio cantidades cinemáticas, posición o el equivalente, el ángulo, velocidad angular o velocidad tangencial, lo mismo, velocidad cartesiana, digamos, traslación, aceleración angular o antecedida aceleración de traslación, el movimiento de traslación, son variables cinemáticas. En ese caso lo que tengo que utilizar son estas ecuaciones cinemáticas que se aplican únicamente cuando la aceleración que aparece es constante, o cero obviamente. ¿Sí? Bueno,
Por último, me pregunta, el módulo de la aceleración tangencial. Veamos, la aceleración tangencial, y acá sí voy a las ecuaciones que yo en algún momento les di para ver cómo depende la aceleración. ¿Se acuerdan, no? La aceleración centrípeta, ¿sí? Que es la aceleración radial en un movimiento circular. La aceleración centrípeta, A sub c, siempre, digamos, apunta hacia el centro de la circunferencia de la trayectoria circular, y el módulo de esa aceleración está dado por b cuadrado sobre r, la velocidad de ese punto tangencial, la velocidad b tangencial, dividido al cuadrado dividido en la distancia al centro, r. Pero también tenemos, ¿de acuerdo?, ¿no?, que si la velocidad es el módulo a la velocidad b es constante, significa que no hay aceleración angular, básicamente, tenemos siempre la aceleración centrípeta, pero si ocurre que la velocidad angular va variando, o sea que hay aceleración angular, también tenemos aceleración tangencial. ¿Sí? Tiene dos partes de aceleración total. La centrípeta, que es radial, y la tangencial. La tangencial depende de la aceleración angular. Y es igual a R por alfa. ¿Sí? Acá me están preguntando justamente por esto. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial? Bueno, nosotros conocemos, o determinamos hace un ratito, el alfa, que es la aceleración angular, y quiero que el radio lo conozco, me voy a fijar ahora, es de 25 centímetros, entonces yo podría determinar cuánto vale la aceleración tangencial. Esto es igual a alfa por R, el módulo. ¿Sí? O sea que A sub t sería 3.14, que es la aceleración alfa, multiplicado por R. Pero R tiene que ser en metros. Y acá me dice que son 25 centímetros, o sea que sería 0,25 metros. O sea que esto me da 0,78, 0,8. Fíjense, existen unidades de radianes o 1 sobre segundos al cuadrado. Y estas son unidades de metros, o sea, las unidades de A son metros sobre segundos al cuadrado. Esto me da 0,78 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración tangencial, que no depende de ningún tiempo, es constante, porque depende de alfa, es constante, y depende del radio, que también es constante. Y el último punto me pregunta el módulo de la aceleración normal, o sea, lo que se refiere acá es la aceleración centrípeta. Pero me dice un tiempo, me dice a los 15 segundos. ¿Por qué pone 15 segundos acá y no pone acá? Porque en esta aceleración tangencial, voy a volver a agarrar el slide. La aceleración tangencial depende de R, que es constante, y de alfa, que es constante. ¿Sí? Porque no cambian en el tiempo, ninguna de las dos cantidades. La aceleración tangencial en este problema es constante. Pero no es lo mismo para la aceleración centrípeta. Como el tambor va aumentando de velocidad, al principio vale 0 y después vale 450 revoluciones por minuto, significa que a medida que transcurre el tiempo, desde 0 hasta 15 segundos, la velocidad, tanto angular como tangencial, las dos, va cambiando, va aumentando el módulo. ¿Sí? Al principio vale 0 y después vale cada vez más hasta que alcanza el valor de las 450 revoluciones por minuto. O sea que el V, la velocidad que aparece acá, este V no es constante, sino que justamente depende del tiempo. Al principio, cuando está todo estático, t igual a 0, la velocidad vale 0, o sea que la aceleración centrípeta vale 0, y tiene un valor máximo que alcanza cuando va a la máxima revoluciones por minuto. Por eso me preguntan cuánto vale la aceleración centrípeta a los 15 segundos. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto vale a los 15 segundos, necesito saber cuánto vale, o bien, puedo usar esto, que esto es b cuadrado, ¿se acuerdan?, sobre r, o como yo sé que se relaciona el módulo, que b
es igual en un movimiento circular a omega por R. Yo sé que vale esto. Esta relación vale en un movimiento circular. ¿Sí? Aceleración centrípeta. Vale esto, o también lo puedo escribir en términos de omega. Esto es omega al cuadrado por R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en este caso conozco omega. Podría dejar de calcular B, pero a mí me piden omega. O conozco omega. Entonces yo, acá me es fácil determinar la aceleración centrípeta cuando conozco justamente omega. ¿Omega cuánto vale a los 15 segundos? A los 15 segundos, omega es igual a, lo había calculado por acá, no sé si lo había calculado, sí, Te pasaste. acá, Está un poquito más. Bueno, también. 47,12 es la velocidad a los 15 segundos. Velocidad angular. 47,12 es la velocidad angular. O sea que la aceleración centrípeta va a ser igual a 47,12 al cuadrado por el radio, que es 0,25. No, lo voy a poner acá otra vez, acá está. Uso esta ecuación. ¿Sí? Y ahí tengo la aceleración centrípeta. La aceleración a los 15 segundos. ¿Está bien? Bueno, voy a... Si no tiene preguntas, voy a comenzar con la clase, ¿sí? Que voy a intentar que sea rápida, porque ya llevamos media hora, vamos a decir, en otro tema, que está muy bien igual. Todos, a ver, vamos a ver. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar. Un segundo. Bueno, vamos a arrancar con la clase 7. Bueno, antes de empezar, les quería preguntar, digamos, y me pueden contestar por el chat, cómo vienen. Si yo ayer les mandaron una encuesta, digamos, para que ustedes completen y para que nos digan cómo están, con el tema más que nada de la conexión, complicado. Claro, lo que yo quiero saber, me gustaría por lo menos saber, es si están atrasados, si no le pueden dedicar tiempo, si es cuestión de que necesitan sentarse y tratar de resolver los ejercicios, necesitan consulta. Sí, o sea, quiero todas las opiniones, todas las que puedan. Está bien, necesito que traten de participar más, ¿sí? Si pueden. O por lo menos, a ver, en el Classroom necesito que participen más o que comenten cuáles son las dudas que tienen, ¿sí? Por ahí lo que podemos hacer es tratar de, ahora que no sé si ayer les comentaron, Martina, que vamos a armar unos grupos, ¿sí? De no más de 15, más o menos 16 personas,
cada uno de los docentes, los 4 docentes, digamos, diplomados, la Martina, Fernando, Gastón y yo. ¿Sí? Vamos a tratar de con eso, armar un grupo cada uno de WhatsApp y mantener, digamos, un contacto más directo, digamos, a la hora de hacer las consultas prácticas. ¿Sí? Vamos a ver si con eso, digamos, podemos activar un poco más y que ustedes hagan las consultas directas en el momento que ustedes están resolviendo los ejercicios. Y vamos a ver si con eso podemos ganar por ese lado, digamos. Yo trato de, me parece que está bueno, no sé si realmente es suficiente, pero trato de mantener esta teoría, ya sea porque la voy a dar ahora y ustedes pueden ver y si tienen alguna duda me consultan, o porque después la subo a YouTube, la pueden ver, pero siempre recuerden que no es lo mejor de todo, porque estoy a distancia, no sé exactamente qué es lo que les pasa a ustedes, del otro lado, las dudas que tienen. Siempre tienen que ir a un libro, tienen que tratar de buscar un libro, yo recomiendo siempre el Resnick, y tienen que sentarse con el libro al lado, agarrar la práctica y empezar a resolverlo desde el lado. Si no saben mucho, no entienden mucho del tema, entonces primero agarrar el libro, leerlo con cuidado, el capítulo, y luego ponerse con la práctica, ¿sí? Pero con el libro al lado. ¿Sí? No se queden únicamente con lo que yo les doy en la teoría, más a la distancia. Bien. Bueno, vamos a empezar a arrancar un poco. Bueno, veo que están, digamos, algunos están bien, otros están atrasados, pero es esperable, digamos, porque falta la parte del intercambio, digamos. Lo importante, sí, también, ese también sirve el ser bueno, también sirve. Yo he ido al training, pero puede ser el ser bueno. Pero acuérdense, siempre traten de un libro al lado, digital obviamente a esa altura no pueden conseguir otra cosa, el libro para ir mirando los temas, ¿sí? Bueno, la clase de hoy, hasta la clase pasada, vimos, este es un resumen, digamos, ¿se acuerdan? Vimos cinemática de una partícula, ¿sí? A partir de la aceleración, o sea, determinando la aceleración a partir de la ley de Newton, podemos determinar, digamos, integrando todo esto, cuánto vale la velocidad en función del tiempo, la posición en función del tiempo. ¿Sí? Eso era para estudiar el movimiento en sí, no el origen del movimiento, porque eso te lo da la dinámica. Pero la cinemática se puede determinar, para el caso, por ejemplo, de aceleración constante, por ese sistema de ecuaciones que yo les conté al principio, les mostré al principio cuando les conté el ejercicio. Bueno, vimos algún ejemplo de cinemática en el plano, digamos, cómo es el movimiento en 2 dimensiones o en una dimensión, cuando, por ejemplo, la persona que estaba arriba del edificio arrojaba hacia arriba una piedra, una pelota, y tratamos de determinar, digamos, distintas cantidades, como ser la posición en cierto tiempo, o el tiempo que tardaba en llegar al piso, o a una cierta altura, y la velocidad en distintos momentos del movimiento, digamos. Y un poco yo les comenté esto también, que es la independencia de movimientos, ¿no? Porque como si ustedes ya recuerdan las ecuaciones, tenemos una ecuación para la posición para la componente X, una para la componente Y y una para la componente Z, la misma para las velocidades, velocidad en X, en Y y en Z. Y lo que tiene interesante esas ecuaciones es que no se mezclan entre sí, la uno que lo conecta, no se mezclan en el sentido que las componentes X no se mezclan con las componentes Y y la componente Z. En ningún caso, ni para la posición ni para la velocidad. Lo que conecta las ecuaciones es el tiempo es el mismo para todas. Pero esto hace que el movimiento es independiente, ¿sí? En X y Y. No se mezclan, que no importa lo que ocurre en X, lo que va en Y es independiente de lo que va en X y viceversa, ¿sí? Bueno, en
Con esto mismo, digamos, estudiamos el movimiento del objeto en función del tiempo.